El clasismo es la discriminación o prejuicio basado en la clase social de una persona, lo que implica tratar a las personas de manera diferente, debido a su posición económica, educativa o social. En cuanto al tema educativo, primero, es importante entender que los clasistas están llenos de prejuicios aprendidos. Esto les lleva a tener muchos sesgos al no conocer o intentar entender el mundo de las personas con recursos limitados, incluyendo la educación e incluso culturas que ellos consideran inferiores. También hay que reconocer que la educación, por muy gratuita que se venda, es un privilegio. Para poder rendir en las clases, se necesita dinero para comer, un lugar y tiempo para hacer tareas, dinero para útiles escolares, que no son baratos, uniformes, transporte, y, por supuesto, acceso a escuelas en donde habitas. El lenguaje se divide en dos grandes categorías, coloquial y formal. El lenguaje coloquial es un estilo de comunicación informal que se utiliza en situaciones cotidianas. Se caracteriza por ser menos riguroso y más cercano. Es el que las personas hablamos día a día, e incluye expresiones regionales, modismos y giros idiomáticos. El lenguaje formal es un estilo de comunicación que se utiliza en situaciones formales o profesionales, como en escritos académicos, discursos públicos, documentos legales, entre otros. Se caracteriza por su estructura gramatical más rigurosa y un uso de vocabulario preciso. Los clasistas toman el lenguaje formal como único válido y verdadero. Para posicionarlo, al habla coloquial le llamaron vulgar y lo llenaron de características negativas. Sin embargo, el lenguaje es una herramienta que debería adaptarse a los hablantes. Los clasistas, por otro lado, crearon instituciones con poder, como la RAE, para controlarlo. El lenguaje vulgar, coloquial, nace al no tener una estructura rígida y no basarse en diccionarios o academias. Por lo tanto, las sociedades crean palabras, jergas o modismos que en un acuerdo no escrito se utilizan para comunicarse, dando origen a las muchas variantes del español. Las sociedades, al creer que la clase baja es inferior, descalifican e incluso intentan borrar todo lo que crean, modismos, jergas, cultura. Lo hacen valiéndose de la desaprobación y discriminación de estas variantes del español, pues creen que sus intuiciones son las únicas y verdaderas. Sin embargo, las academias como la RAE no avalan ningún idioma, solo recopilan su uso. No son normativas. La lengua no necesita de instituciones para existir. El inglés prevalece sin instituciones recopilatorias u normativas. Las instituciones existen por la lengua. En una utopía, las instituciones como la RAE deberían recopilar las palabras sin sesgos o prejuicios. Estoy de acuerdo en que el lenguaje o comunicación formal es importante para un habla escrita y oral hegemónica, entendible por razones políticas, legales, económicas, entre otras. Sin embargo, no es razón para menospreciar al hablante coloquial. Categorizar al habla escrita y oral como mala o buena forma parte de una idea clasista. Solo se discrimina al habla de las personas de clase baja. Es aquí donde entra mi reclamo o mis señalamientos del clasismo. Por supuesto que el habla formal importa, pero también creo que toda lengua debe ser respetada. El lenguaje inclusivo es otro tema, es un asunto político del cual tampoco estoy en contra, pero es mucho más complicado de explicar. Lo que debería prevalecer al vivir en sociedades es el respeto a todas las identidades y llegar a acuerdos comunicativos en los que se pueda convivir en paz y armonía con la disposición de poder expandir límites y dejar el conservadurismo de un lado. Es decir, aquellos que defienden el lenguaje inclusivo deben respetar los límites de los conservadores, pero también los conservadores deben expandir sus límites y ceder. Mi objetivo es visibilizar que no existe lengua hablada o escrita mala, buena, correcta o incorrecta. Hay muchas formas de comunicarnos y todas son válidas. El lenguaje formal y coloquial coexisten, es una realidad. No importa lo mucho que les moleste a algunos, pues incluso interactúan. La lengua cambia y evoluciona, para bien o para mal.